Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de Dos pájaros de un tiro. Mi nombre es Daniel Quiroz. Y el mío, Fernando Quiroz. Y en esta ocasión queremos hablar de los juguetes y los juegos de antes y los juguetes y juegos de ahora. Esto por motivo de las fechas recientes pasadas de Navidad y del 6 de enero. Pues sí, a ver cuál es la comparativa de los juguetes que nos traía Santa antes, hace, ¿qué? 20 años, no más. Bueno, para mí más. Bueno, hace 20 años yo tenía 15 años. No, hace como que 35. 30 años. No, bueno, no, 30 años. Ajá. Sí. Y bueno, el contexto de aquella época es que no había tanta tecnología como ahora, ¿no? Entonces el tipo de diversión y de juego era en la calle. Y esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo, nosotros nos criamos en Santiago, en un lugar que se conoce el Cerro Grande, entonces no había mucho tránsito de autos y podíamos estar mucho tiempo en la calle, ¿no? Jugando en la calle. Sí, pues ahí prácticamente, nosotros llegábamos, me acuerdo que mi hermano nos podía hacer la tarea, nos ponía a comer y luego hacer la tarea y ya toda la tarde era puro jugar. Jugábamos, me acuerdo bien, a las escondidas, ahí, con 2, 3 morrillas, y luego al papá y a la mamá, también. También era parte de los juegos, ¿no? Sí, me acuerdo. De hecho, eso me estoy excitando, fíjate, me estoy acordando y se me paró el pezón, pero... Algo que recuerdo yo mucho de esa época del Cerro, Fer, es que jugábamos fútbol en la calle Hidalgo, que es la calle de la Presidencia, allá arriba, calle era Hidalgo. Era subida. Y me acuerdo que un equipo le tocaba en la parte de arriba atacar hacia abajo y luego pues, el otro equipo de hacia abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Y eso pues daba cierta ventaja, pero después en el medio tiempo había cambio de cancha, ¿no? Entonces los juegos de antes... hablando específicamente de los juegos, pues eran juegos donde compartías con otras personas, ¿no? Sí, convivías prácticamente con todos, todo el mundo se conocía. Ahorita ya, por ejemplo, nosotros vivimos en un fraccionamiento y prácticamente no conocemos a los vecinos, no conocemos a sus hijos, no conocemos a nadie. Y allá no, pues allá todo el mundo se conocía. ¿Cuáles eran los juegos más populares entonces? ¿Era el fútbol, las escondidas? El papá y la mamá. Papá y la mamá. Me acuerdo que jugaba uno que se llamaba el Belis, que era con un bote de cloro. Le pegabas, la tienes que aventar, los trompos, las canicas, las pichas, sí, ¿no? Pues qué otra cosa. En las pichas había que meter la canica en un hoyo, ¿no? En el hoyo. ¿Cómo hoyo se llamaba? La cholla. La cholla, es verdad. Sí. Los quemados, el fútbol, a los huevitos. Uh-huh. No, eran infinidad y prácticamente no pensábamos tantos en los juguetes. Porque nos la pasábamos todo el tiempo. A lo mejor lo que pedíamos era un balón de fútbol, que era con los que más... Sí, yo recuerdo que yo siempre quise un carrito que se llamaba Ricochet, algo así, que chocaba y se volteaba y continuaba, pero mis papás no tenían tanta posibilidad para comprarlo. Pero cuando pensábamos en juguetes, era más bien ya acercado a la Navidad o en los cumpleaños, ¿no? Pues de hecho nosotros no supimos, bueno, en mi caso yo no supe que era un día del niño, un día de Reyes, nada más esperarnos a la Navidad. Yo también me acuerdo que yo tenía un juguete que me gustaba mucho y era muy popular en ese tiempo, que eran las bolas, las tacatacas. Ah, sí. Las tacatacas. Que te pegaban. Que te daban unos madrazazos aquí, pero estaba chido y yo sí quería uno de esos. Y también mi mamá en ese tiempo no tenía tanta posibilidad para comprármelo y me acuerdo que las pedíamos prestadas. Uh-huh. Y tampoco yo siento que éramos muy avariciosos de pedir una bicicleta o como ahorita que mi hijo me pide, no, que un PlayStation, que unos juguetes de colección que valen cada juguete como $1,200. Éramos más tranquilos, o sea, sí. tal vez a lo mejor porque no nos ocupábamos tanto porque nos la pasábamos todo el día en la calle. Sí, y justamente, ¿no? Y de hecho el jugar en la calle es bien importante para el desarrollo psicomotriz de los niños, ¿no? Porque aprenden o fortalecen la parte física, pero también psicológica. Hay situaciones que nos enfrentamos en los juegos en grupo, como las escondidas, como a las alcanzadas, que le llamábamos la traes, ¿no? Le tocaba si la traes y ahora te tenía que alcanzar él. Todos esos presentaban situaciones que enfrentaban a los niños a la frustración, a enojarse, ¿no? A pelearse. Faltaba el que se enojaba y agarraba el balón y se iba. Me acuerdo también que cuando llovía, por la otra calle, por la calle de la Mutualista, que ya no existe, que no me acuerdo qué calle es. No recuerdo tampoco el nombre. En esa calle estaba la Mutualista y era el único lugar que tenía vitropiso. Bueno, no era vitropiso. En la banqueta. En la banqueta era como mosaico. Uh-huh. Pero cuando llovía nos aventábamos de panza, me acuerdo. Salía de la Mutualista, había un hoyito y agarrábamos el agua ahí
Y entonces cuando ya había buena cantidad de agua, la soltábamos y ya pero adelante había unos escalones. O sea, pues es cerro, entonces estaba así. La banqueta estaba en bajada y terminaba en escalones. En determinados escalones, y a veces nos tocaba volar hasta allá y caer, y no había problema. No, yo me puse chingazos a lo pendejo, tengo las rodillas toda raspada, los codos. Parecía que los niños en esa época éramos de hule, ¿no? Sí, ahorita me caigo, como ya no me levanto. Pero llegábamos bien raspados de la panza, de las costillas y la panza, ¿no? Me acuerdo una anécdota de un amigo que tenía la lengua pegada, ¿te acuerdas? ¿Quién era? Sí, la lengua pegada. Sí, como que me acuerdo, pero no recuerdo quién. Era Luis, le decíamos, uno que vio que su mamá era, su abuelita se llamaba Rita y su tía se llamaba Félix. Entonces su pato tenía la lengua pegada y decía, abuelita, una vez, ¿se acuerdan cuando íbamos a la leche en pomos de cristal? Él iba jugando con porque era como un canasto, le iba aventando y por allá caía el pinche canasto, cabrón. Y se regresa, pero pues era en ese tiempo, nosotros sí nos chingaban, pues sí. la cagabas en algo y te chingaban. Y pues tenía miedo de llegar y luego le gritaba, abuelita, chingó chumaya, pomo. Chingó chumaya. Sí me acuerdo de esa frase. Y así le decíamos abuelita al vato, así le decíamos abuelita, pero eran otros tiempos, pues sí. Ahorita... La verdad, mi hijo tiene 10 años y yo no me animo a mandarlo solo a la tienda. Ya los tiempos ya cambiaron. Pues. Sí, justamente. Pues no había tanto tránsito de autos. Nos conocíamos por lo general. Sabían de quién éramos hijos. Sí, y era un lugar más pequeño, Santiago Ixcuintla. Pero cuando íbamos creciendo, que empezamos a ir a los arroyos, a andar en bicicleta, nos íbamos a jugar fútbol al estadio, eran situaciones como más de aventura. De aventura, nos íbamos de cacería. Yo me acuerdo que una vez la única bici que tuve yo, mi mamá me la compró usada. No me acuerdo si compró usado o nuevo, no me acuerdo. Y me mandó a los Camarones, porque mi mamá, de saber que mi mamá toda la vida ha vendido comida. Y me mandó a los Camarones para hacer, al bordo, para hacer los tacos de camarón dorado. Y fui el que en la bici, pero yo pendejo, güey, porque del cerro al bordo, pues, no estaba muy lejos. No está lejos, o sea, ahí voy en la bici yo de volado, cabrón. Y me regreso sin la bici. Se me olvidó, cabrón, que llevaba bici, güey. O sea, ¿la dejaste allá? Me puse una putiza, porque cuando me regresé como a las 2-3 horas que me acordé que me llevé la bici, pues la bici ya no estaba, y aparte ya era de noche, ya estaba anocheciendo. Me puse una chinga, mi mamá. La perdiste, entonces. No supe eso. Pero bueno, los juegos tenían esa característica. Eran juegos grupales con otros niños, ¿no? Como el fútbol, como las escondidas, como los huevitos, todo esto. Y también pues eran en la calle, ¿no? Era la convivencia. No jugábamos tanto dentro. No estábamos dentro de la casa. Yo la verdad no me acuerdo. Mi papá, nuestro papá iba a Estados Unidos a trabajar y nos traía pues varias cosas y una vez nos trajo un Nintendo. Fue el tiempo, yo siento que estuvimos más tiempo en casa. Pero era muy poco el tiempo que jugábamos en el Nintendo 64. Era un ratito, media hora y... Primero fue el Nintendo, el que tenía la pistola de los patos. Y después fue el Nintendo 64. Que yo a mí ya no me gustaba jugar tanto porque me ponías unas chingas en un carrito, en unas motos. De motos, ¿verdad? Y siempre perdía, entonces dije, nada. Sí, y les digo, el videojuego, la consola del Nintendo original, pues lo que nos llamaba más la atención era Mario y era el de los patitos, ¿no? Que se reía. Cuando le disparaba. Sí, pero era solamente un momento, era un rato, era que una media hora, una hora. Es que no te llamaba porque todo el desmadre estaba fuera, entonces adentro no querías estar y estabas un rato. Prácticamente nosotros casi siempre jugábamos ya para dormir. Es más, de hecho nos ponían porque me acuerdo que mi mamá veía la novela, una que se llamaba Cara Sucia y no sé qué. Y prácticamente era un ratito. Y aparte no había teles como ahorita que con la conexión. O sea, eran teles de tac. Y luego, ¿te acuerdas que había que soplarle? Le soplábamos a los cassettes de Nintendo. Y ahora todo es bien diferente. Por ejemplo, mi hijo me pide cosas muy caras. O sea, que dice, este cabrón no tiene conciencia. Yo digo, así es mi hijo, no sé lo que sean los de los demás, pero ya son diferentes. Ya son juguetes para permanecer en casa y no para estar fuera. Ya es muy raro que alguien pida un balón de Navidad. O sea, no dudo que sí lo hay, pero ya prácticamente los juguetes que los morros quieren es estar adentro. Pero es que también ha cambiado la sociedad, ¿no? Y también el lugar donde vivimos. Tú vives acá en Tepic, pero igual en Santiago también ha cambiado, ¿no? En Santiago, en el cerro, todavía se ven a los niños corriendo, jugando, pero la misma sociedad ha cambiado y ha hecho que los juegos pues no puedan darse de manera tan libre en la calle porque es peligroso. Es peligroso. Y más en el cerro prácticamente cuando llovía, del cerro, cuando era cerro, cuando no estaba tierra, cuando era tierra,
bajaban los ríos de tierra y me acuerdo que ahí nos bañábamos en los ríos de tierra. Me acuerdo que también una vez se me fue una chancla y ya no la alcancé, cabrón, y también cuando llegué mi mamá me puso otra chinga. Se te iba el guarache en el río de agua, ¿no? bajaba del cerro y era pura agua puerca. Y pura agua cuando llovía nos poníamos en el chorro del agua, chorros, ¿no? Que nos diera. Sí. Pero sí, justamente era otra época, era otro tipo forma de divertirnos, otra manera de divertirnos. Y creo que era muy sana, te digo, porque nos permitía desarrollar ciertas características. Recuerdo también que jugábamos, les digo, esto de la traes y había que correr en el tanque de agua. Brincábamos a una casa que está ahí a un lado a un costado del tanque. Brincábamos a la jardinera y el que nos seguía brincaba, nosotros nos subíamos, volvíamos a brincar. Entonces era muy, muy ágil, desarrollábamos fuerza, agilidad, rapidez. Estábamos muy despiertos. Y aparte de eso, pues nosotros vivíamos en el cerro, teníamos que subir y bajar todos los días del cerro. Bueno, yo que íbamos a la escuela, a la EMO y luego a la secundaria, pues teníamos que bajar y subir todos los días. Y pues la bajada y la subida eran 3-4 veces al día. Y pues nos teníamos con mejor condición, ¿no? Que ahorita yo ya no subo. Aparatos electrónicos o en línea, ¿no? Como el TikTok y todo eso. No, inclusive Juan Antonio, nuestro sobrino juega con cabrones de Japón, de saber dónde chingados, que él va a ser el mundial de sabe qué. Sí, se conectan en línea y ahorita siempre entonces tienen otras frustraciones. Por ejemplo, mi hermana le habla a Juan que vaya a la tienda y está en una partida en línea, ¿no? Y dice, ponle pausa, es que no se puede poner pausa, ¿no? Porque está en línea, sí. No, porque está jugando con otros en tiempo real. Y lo van a matar. Ajá, y no puede ponerle pausa porque es en tiempo real, ¿no? Pero bueno, también había otras cosas o otra manera de diversión que eran las caricaturas. Sí, muy buenas. Las caricaturas de nuestra época fueron muy buenas. A mí me gustaban Los Caballeros del Zodiaco, Los Supercampeones, Mazinger Z, Los Halcones Galácticos, los Thundercats. Y ahorita... Ranma y medio, Dragon Ball. Mi hijo no quiere ver esas series. La verdad, yo a mi hijo le he dicho de 3 series que yo veía antes, y las 3 series que yo le he dicho les ha encantado. A tal grado le ha encantado que sus fiestas, algunas de sus fiestas que le hemos hecho de cumpleaños han sido temáticas de esos personajes. Las Tortugas Ninja, le gustan los Thundercats. Me acuerdo cuando me pedía el ojo de Tondera, la espada de Tondera. Y la que decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Pues prácticamente todos los de nuestra época van a saber de qué estamos hablando. Sí, He-Man, ¿no? O sea, y yo le digo, hijo, ahora vamos a ver esa serie. No, papá, ¿qué? Y luego, en He-Man había un personaje que se llamaba Munra. Munra era de los Thundercats. ¿De los Thundercats? Sí. ¿Cuál era el que decía, convierte este cuerpo? Munra. ¿Cómo era la frase? Decía, antiguos espíritus del mal, conviertan este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Sí, me acuerdo. ¿No? Había otro que se llamaba Los Ratones Galácticos. O sea, no, había muchas, eran un montón. Me acuerdo, eran los Looney Tunes. O los, ¿cómo se llama? Sí, los Looney Tunes. A mí, la verdad, lo que me marcó mucho de las caricaturas fue Dragon Ball. ¿no? Dragon Ball. Sí, Goku, y eso fue. Que hasta la fecha siguen sacando películas, ya más chingonas, ya más bonitos los monos. Sí. Y actualmente, pues, no conozco muchas caricaturas. Bueno, eso es de nuestra época. Pues ya, yo me quedo, fíjate, yo conozco por mi hijo, que era Peppa Pig, Pocoyo. Me acuerdo mucho de que en una Navidad me pedía, no sé si realmente sí se diga, pero él así lo decía, o si jamás, pero era como aventuras en pijamas o algo así, que eran varios. ¿Hora de aventura? No, era así él me lo decía, yo quiero los Osi jamás, pero era que traían a Mika y a Keiko o algo así, porque me lo decía. Yo no lo sé, sí lo sé. Sí, cuando los veo digo, no son ellos, pero no sé cómo se llaman. Pero aquí también hay otro componente que es la nostalgia, ¿no? Todos los de nuestra época, vamos a decir, eran mejores a esas caricaturas, y los de esta época dicen, no, pues es mejor de estas caricaturas, ¿no? Pero bueno, o sea, pues es que no las conocemos porque no las vemos ya, pero en fin. Los Patrullas Caninas también me
lo sé porque te digo que a mi hijo le gustaba. Pero ahorita ya los Avengers que salieron, que son nuevos, pues, o sea, los Avengers tienen muchísimos años, pero... Las películas, se hicieron famosos con las películas de superhéroes, ¿no? Que Iron Man, Capitán América, y todos esos personajes. Que al final de cuentas es pura chingada violencia, igual que antes, nada más que ahorita no lo censuran porque, ay, no, pues no era así la chingada. Pero cómo censuraban a Pepe Le Pew, ¿cómo se llama? Pepe Le Pew, ajá. El zorro, sí, lo cancelaron porque era acosador, ¿no? Puras pendejadas, esta media generación de cristal metida hasta la... Pero bueno, es muy interesante ver la brecha generacional de la diversión de hace 20, 25, 30 años, que es nuestra época. Hace 25 años yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? Y la generación actual. Ha cambiado, sí. Eso se debe a condiciones, yo creo que sociales, ¿no? En cuanto a los cambios que ha habido, en cuanto a la seguridad, cómo ha crecido los lugares, las ciudades en donde vivíamos, ¿no? Los pueblos. Otra cosa que es muy importante, antes, güey, no había los espacios de diversión que hay ahora. Antes, nosotros mismos hacíamos el espacio, en una calle, poníamos 2 piedras de portería, y ese era nuestro ¿cómo se dice? Nuestro espacio de diversión. Ajá. Y ahorita, güey, hay canchas por donde sea, canchas de usos múltiples, hay de todo. Y otra cosa que vino también a cambiar, se podría decir, la nueva generación esta que está saliendo, es de que los productores ahora sí que de caricaturas, de cine, ya no te proyectan tan fácilmente las cosas como antes. No, ahorita ya se cuidan más de todos los temas de importancia, que es la sexualidad. Inclusive, por ejemplo, la película del Buzz Lightyear, ya ves que fue un tema muy, muy tocado, de que se besaron 2 muchachas. Y antes eso no se veía, o sea, eran otras cosas que por ejemplo, te proyectan. Esto de los besos, yo recuerdo que Bugs Bunny besaba a todos en la boca, ¿no? Sí. Hasta Michael Jordan lo besó en la boca, ¿no? Pero lo veíamos de otra manera, ¿no? Tenía otro mensaje aparte. Pero porque yo creo que no estábamos tan maleados, güey, como ahora la gente quiere malear a los niños, porque no. Es de a huevo, o sea, a huevo. No, eso no porque a los niños, eso no, o sea, antes nosotros lo veíamos y nunca me dio a mí por agarrar a un cabrón y besarlo. Sí, bueno, te digo, son otras generaciones y quizás eso se necesita hacer un análisis más a profundidad, ¿no? Sin embargo, quisimos hablar de este tema en este video porque les decía por las fechas, 6 de enero, donde se reciben juguetes, y Navidad, donde se reciben juguetes, y cómo ha venido cambiando todo este tiempo, ¿no? Yo le decía a Fer, sería importante que los de la nueva generación se enteraran de este tipo de juegos, ¿no? Al trompo, al yoyo, a las canicas, y esto, pues, ¿quién lo va a hacer? Pues los que vivieron eso. En tu caso, por ejemplo, tú a tu hijo, y así cada padre o madre a sus hijos, ¿no? Traer estas tradiciones en cuanto a los juegos, este tipo de juegos y volver a inculcarlos, creo que será algo lindo. Pero también lo que viven ahora los niños con esos juegos que desarrollan otro tipo de características de su creatividad u otras características cognitivas también son importantes. Entonces buscar cómo mediar esto, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, fíjate que es un tema muy importante nosotros inculcar, bueno, lo que nosotros como nostálgico nos hace decir, mi época fue muchísimo mejor que esta, ¿eh? Yo te puedo dar 1000 razones, pero los chavitos de ahorita me pueden dar otras 1000. Entonces sería como un empate, pero sí hay que empezar a inculcar las pichas. Yo a veces, ya no últimamente, pero le compré a mi hijo un trompo, nunca lo usó el cabrón. Compré pichas, tampoco nunca las usamos. Pero si yo no me pongo con él no se pone, claro, solo. Entonces, ahora sí que no es lo mismo, ¿no? Donde nosotros vivimos, mi desventaja es que prácticamente somos yo y el niño solos. O sea, no tenemos amiguitos que vengan a jugar. En Santiago sí, en Santiago el cabrón se va ya al cerro y ya anda jugando ya también maniacadas como nosotros de papá y la mamá y la chingada. Pero aquí, no. Entonces, y prácticamente aquí es donde yo lo tengo. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Agradecemos a las personas que ven nuestros videos en YouTube. Vamos a empezar a subir estos videos también a Facebook de manera completa, totalitaria, para que puedan verlos ahí. Mi nombre es Daniel Quiroz. Y el mío, Fernando Quiroz. Y nosotros somos 2 pájaros de un tiro. Gracias.